Muy bien, segundo bloque de hoy nos toca, vamos a hablar de economía. Te decía, dólar blue 207 pesos, cerró de 206,50, me corregía acá nuestro especialista técnicamente, pero llegó a 207. Y la inflación de octubre, 3,5. Está Matías Zur, economista y director de la consultora económica INVEC, con nosotros. Matías. Buenas noches, Daniel. Gracias por la Bienvenido, invitación. gracias por esta visita. Arranco yo con una pregunta, Leandro tiene varias, Antonella también, que tiene que ver con si ya se puede decir que el congelamiento de precios fracasó. ¿Por qué? Hay un dato dentro del 3,5. En septiembre, bebidas y alimentos subieron 2,9 cuando no había congelamiento. En octubre, con congelamiento, subieron 3,4. Digo, algo pasó ahí, ¿no? Sí, digamos, creo que era lo esperable. O sea, difícilmente digamos, los controles de precios o los acuerdos de precios que se suelen hacer entre el gobierno y las empresas, cuando tienen algún tipo de éxito, son en el contexto de un programa de estabilización macroeconómico, donde no solo se acuerdan congelar algunos precios o controlar algunos precios o acordarlos, sino que también se habla con los sindicatos para que los salarios avancen a un menor ritmo, digamos, para que toda la nominalidad de la economía, que todos los precios de la economía traten de ir a una menor velocidad. Si lo único que se hace es intentar congelar un par de precios, que ni siquiera se llegó a un acuerdo, porque cuando se estaba por llegar a un acuerdo fue medio decretado, hubo una resolución. Claro. Y al mismo tiempo se está hablando de que se va a salir a gastar más dinero, se emite más dinero, el dólar se dispara. El dólar, el día después de las PASO, bajó a 180 pesos, sí. O sea, había bajado. Y hoy está en 207, como dijiste vos, o sea, subió 27 pesos en menos de 2 meses. Sí. Entonces, con ese tipo, con las variables así de desordenadas, era una obviedad que el control de precios no iba a funcionar. Con respecto al control de precios, es bastante interesante que siempre, por lo menos el mes pasado y el rubro que más aumenta es indumentaria, textiles. Sí. Y que el gobierno dice que hay inflación porque hay formadores de precios en la cadena alimenticia, en los medicamentos, pero no dice nada de los textiles, bastante peculiar eso, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que también se dice es que la inflación es importada porque exportamos alimentos. La frase de Fernanda Vallejos de la maldición de Argentina exportar alimentos. Bueno, textiles no exportamos. Es uno de los mercados más cerrados y menos competitivos de la economía. Y cuando uno analiza desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández hasta hoy, la inflación acumula 100% exactamente, y la inflación en prendas de vestir y calzado 150%. Pero esa maldición que dice Fernanda Vallejos, que genera un montón de trabas y cepos para las exportaciones, te impide tener un bien necesario que hoy Argentina carece, que es el dólar. Los dólares, exactamente, claro. Por eso. Bueno, de hecho es una de las inconsistencias por ahí en el discurso cuando se habla de que las exportaciones este año crecieron muchísimo gracias a los precios y al mismo tiempo se dice que es un problema de la inflación. Yo lo que pienso es, si no hubiéramos tenido el boom de precios, nos hubiéramos quedado sin dólares antes, hubiéramos tenido una devaluación antes y hoy la inflación incluso sería mayor. Entonces me parece que cuando se dice, no, la inflación es porque subió la soja, subió el maíz, o subió el trigo o la carne, hay como una especie de análisis de equilibrio particular o de equilibrio sectorial, como le decimos los economistas, y no están viendo la película entera de qué hubiera pasado si ese boom de precios no hubiera existido. Claro, Matías, todo parece indicar que el plan económico del gobierno fue llegamos a las elecciones, el famoso vamos viendo. ¿Qué escenario te imaginás el día después? ¿Te imaginás un shock, ya sea pisar todos los precios o el otro shock, dejar correr el dólar y que haya una devaluación? ¿Te imaginás ese escenario o crees que no va a cambiar la situación? En primer lugar, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que yo creo que el resultado de la elección ya está medio descontado por parte del mercado. O sea, el mercado espera que más o menos se repita el resultado de las PASO. De última, las sorpresas fueron las PASO y fueron una sorpresa en términos de la reacción del mercado positiva. Porque como decíamos recién, bajó el blue, bajó el riesgo país. Todo eso empezó a volver a subir y a descontrolarse a los 3 días cuando el mercado vio que la respuesta a la derrota por parte del gobierno era una radicalización. La carta de Cristina, las renuncias de todos los ministros, el plan platita y más emisión y más gasto público. Entonces ahí toda la buena noticia del lunes, martes y miércoles empezó a darse vuelta y los números volvieron a empeorar. Ahora no va a haber una sorpresa electoral desde mi punto de vista. Entonces lo que hay que observar va a ser de nuevo, lo importante no es el resultado electoral, sino la reacción del gobierno ante el resultado electoral. Y ahí yo creo que se abren 3 caminos, al cual le podemos asignar más o menos probabilidad. Un camino sería que el gobierno tenga un giro racional y diga vamos a ponernos a hacer lo que la economía necesita, vamos a hacer un programa de estabilización serio, vamos a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, un giro ortodoxo, diríamos. La reforma de mercado. Sí. Yo te digo probabilidad 1%, 5%, no digamos 0 porque nunca sabemos, pero muy baja probabilidad. El segundo escenario, o la segunda forma de reacción del gobierno,
podría ser parecido a lo de las PASO, pero con más ímpetu todavía, nos radicalizamos más. Vamos a aumentar el déficit fiscal, a seguir emitiendo, a intentar desde el Estado, desde la demanda agregada impulsada por el gasto público y por las transferencias a la sociedad, intentar generar un bienestar de corto plazo, que desde mi punto de vista va a fracasar y nos lleva a un riesgo de una crisis muy fuerte. Y te deja a la puerta de un default. Y bueno, con el Fondo Monetario, Claro, con el Fondo Monetario, exactamente, claro. porque un giro... Sin programa no arreglás con exactamente, el fondo. y si el gobierno se radicaliza, es imposible que llegue a un programa con el Fondo Monetario. Entonces, más inflación también. Exactamente, bueno, más devaluación, más inflación. Nosotros esperamos de la consultora que el año que viene la inflación base sea 60%. Entonces, sin un escenario disruptivo. ¿Por qué? Porque el año pasado quedó en la zona de 40, este año estamos en 52 y todas las variables dan para que el año que viene nos aceleremos un poquito más. Entonces, ¿y cuál sería el tercer escenario que puede llegar a ser el más probable? Que no gane ninguno de las dos posiciones más extremas, podríamos decir, y que el gobierno intente aguantar por el resto de los 2 años que le queda de gobierno, al menos de este mandato, intentando no arreglar lo que hay que arreglar, porque eso tendría costos en el corto plazo, tendrían que empezar a subir las tarifas, tendrían que hacer que el dólar suba un poco más rápido, hacer alguna reforma con el sistema previsional que está quebrado y no da para más y es uno de los principales impulsores del déficit fiscal, pero digan, no vamos a arreglar las cosas porque no nos da la coalición política, no tenemos la fuerza política para hacer las reformas de mercado que hay que hacer, pero vamos a dejar de empeorar la economía. O sea, vamos a tratar de que los problemas que generamos en estos 2 años no se agraven, porque si se agravan, corremos el riesgo de que en algún momento de acá al 2023 nos explote. Esa sería la fórmula intermedia. Esa sería la fórmula intermedia que debería tener un acuerdo con el Fondo Monetario, no el acuerdo que el fondo desearía, sino un acuerdo un poco más negociado, y ahí empezamos un largo camino de controlar que ese acuerdo se cumpla. Porque una vez que uno entra en un acuerdo con el fondo, tiene una revisión de ese programa cada 3 meses. Y ahí va a ser como un tira y afloje permanente entre la parte del gobierno que quiere medianamente, no digo hacer bien las cosas, pero dejar de romper la economía, y la parte del gobierno que quiere intentar un poco más de heterodoxia, por así decirlo. Después de las PASO hubo una crisis política prácticamente institucional en el gobierno, hubo hasta renuncias momentáneas, un reacomodamiento, hasta la propia vicepresidenta se plantó contra el presidente. Sí, recién decíamos, las sorpresas fueron las PASO. Ahora no hay sorpresa en general desde el punto de vista de la mirada de los mercados, como decías vos. Si se da de vuelta ese escenario y volvemos a tener una crisis política en la alianza oficialista, ¿ahí cómo reaccionarían los mercados? Y negativamente. Eso es lo que yo definía recién como el escenario de radicalización. Me parece que ya sea porque toma el control de la alianza o de la coalición política, la parte más radicalizada, o porque esa parte le hace un vacío de poder al resto del gobierno, por cualquiera de las dos maneras tendríamos 2 años por delante mucho más difíciles de los que hoy pensamos. El dólar, digamos, ¿qué empezaría a pasar? Los dólares paralelos empezarían a subir, las brechas se ampliarían más y eso en algún momento lleva al gobierno a devaluar. Esto ya le pasó al gobierno. Si ustedes se acuerdan, en enero del 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía, claro, y Fábrega era... le pasó algo parecido y en ese momento el Banco Central todavía tenía 20.000 millones de dólares de reservas netas. Hoy tiene 3.000. Y en ese momento también se hablaba de Kicillof. Fue la construcción del dólar futuro. Exactamente. Bueno, ahí arrancó. Un dólar de 15 reales. Y la idea era, devaluemos ahora y tomemos un poco de aire para llegar al 2015, porque si no, no llegamos. Bueno, ahora están en un escenario parecido, pero con una inflación del 52%, con reservas netas de 3.000 millones de dólares y no de 20.000, y con una pobreza del 45%. Entonces, todas las variables, desde las macro duras hasta las más sociales, están mucho peores. Ahora vamos a hablar de las reservas. Matías, bueno, todo esto que estás mencionando, la suba del dólar, la inflación de Estados Unidos, se presenta como una alternativa de inversión el Bitcoin. ¿Es seguro? ¿La gente puede confiar? ¿De qué se trata básicamente? Mirá, lo que vos decís es cierto. En este momento lo que está pasando a nivel internacional es que está habiendo inflación, está empezando a haber presiones inflacionarias en todo el mundo, ¿no? Ahora ya no es solo un problema de Argentina. Ninguno en los niveles de Argentina, pero una inflación del 6% en Estados Unidos es altísima para sus estándares. Y eso lo que genera es que los rendimientos de las inversiones tradicionales, de un bono americano y demás, hoy no te estén dando una rentabilidad. O sea, están teniendo una tasa de interés negativa. Entonces eso genera interés por algún refugio de otro tipo
que pueda garantizar alguna rentabilidad a los ahorristas. Y una de esas cosas que hoy está captando mucha atención por parte, y muchos fondos, por parte de distintos ahorristas e inversores, son las criptomonedas en general. El Bitcoin es el más conocido, pero las criptomonedas en general. Yo particularmente, desde mi visión de economista, me cuesta analizarlo con los fundamentos de un economista. Yo a veces digo que es un tema mucho ¿No crees más... que vas a hacer un sistema que se vaya a instalar? Si vos me preguntás a mí hoy, yo creería que no, pero tranquilamente puedo estar equivocándome y puede ser el inicio de una revolución monetaria a nivel mundial que no la esté viendo y que va a pasar. De hecho, hay gente muchísimo más inteligente que yo que está diciendo que sí. Entonces, me parece que hoy es un tema que, si vos me preguntás a mí como un ahorrista individual, yo te diría, si querés probarlo, probalo, pero a mí lo que menos me gusta es la volatilidad que tiene la criptomoneda. Hace poco China lo hizo bajar. Bueno, ¿eso de qué depende? Entonces, no, bueno, es que depende, como es una moneda descentralizada, donde no está bajo el control de ningún banco central ni nada, que es lo que a la gente que ahorra en eso, una de las cosas que más le gusta, porque entonces dicen que no tenés control o que no tienen control sobre la emisión, y entonces no te pueden emitir un montón de dinero como hizo la Reserva Federal de Estados Unidos el año pasado, que fue lo que generó ahora inflación. Pero al mismo tiempo hace que como que no haya ningún responsable si el día de mañana el precio del Bitcoin cae 10 o 20%. Y ahí lo que puede pasar es que dependiendo qué periodo o qué horizonte de inversión tiene cada ahorrista, lo puede complicar o no. Si una persona puso plata en Bitcoin y dice, yo esta plata no la necesito de acá a 10 años, se puede aguantar la volatilidad. Porque dice, bueno, hoy baja, después recupero. Pero si una persona dice, che, voy a poner esto porque en febrero del año que viene me tengo que ir de viaje, y ojo, porque si en febrero del año que viene está 20% menos que hoy, entonces eso para mí es hoy el principal problema, digamos, la alta volatilidad. Matías, venimos hablando con Leandro desde ayer el tema de las reservas del Banco Central. Es una versión que algunos economistas, de hecho en entrevistas, a mí me lo han dicho en la radio, que sospechan que el gobierno se quedó sin reservas propias, genuinas, y que está tomando dólares de los encajes, que son de los ahorros de la gente, de los bancos, para vender y controlar alguna de las variantes de cambio, el dólar MEP, el contado con liqui, para que no se escape. Quienes ayer nos decían que era ilegal esto, que no se podía, que era muy difícil de comprobar. ¿Estamos cerca de eso? ¿Es posible que esté pasando? Mira, cuando uno analiza el balance del Banco Central, hay dos conceptos que a veces se confunden, pero que son diferentes, que son las reservas netas o propias del Banco Central y las reservas líquidas. Las reservas propias del Banco Central son las que no tienen como contrapartida algún pasivo. Entonces, por ejemplo, hay reservas del Banco Central que son partes de los depósitos que la gente tiene en dólares en los bancos, que se llaman los encajes. Esas reservas están en el Banco Central, pero no son del Banco Central. Entonces, no son reservas netas, pero sí son reservas líquidas. Pero son intocables. Es que ahí viene la diferencia. Cuando vos sumás todos los activos que tiene el Banco Central, le da un determinado número de reservas netas, que hoy son cerca de 3.000 millones de dólares. Dentro de esas hay reservas que son líquidas y reservas que no son líquidas. Por ejemplo, tiene lingotes de oro que no son líquidos. Uno no puede salir mañana a intervenir en el mercado cambiario con lingotes de oro. Pero sí puede salir a intervenir con dólares que, digamos, entre comillas, sean de los depositantes. La realidad es que no es que los dólares tienen una marca y dice estos son del depositante y estos no son del depositante. Entonces hoy el Banco Central, si alguien le hace esa crítica a PESE, le podría decir, nosotros tenemos reservas netas positivas. Mientras tengamos reservas netas positivas, podemos hacer frente a los pasivos que tenemos. Si mañana la gente quiere sacar los dólares de los bancos, los dólares van a estar y nosotros podemos salir a vender el oro que tenemos en el mercado global, porque no lo vas a vender acá, y con ese dinero cubrir los depósitos. Claro. Más allá de eso, de si están o no están, lo que sí es cierto es que el nivel de reservas propias del Banco Central viene cayendo hace 4 meses sin parar. Por eso el gobierno está tan preocupado y endureció 2 veces el cepo cambiario en el último mes y medio. Claro. Entonces, a mí, más allá de que hoy esté o no esté usando, lo que a mí eso me da una señal es de que la dinámica en los meses siguientes cambiaria no puede seguir como hasta hoy. O sea, la inflación no puede ser 3,5 y el dólar moverse 1, porque eso significa que ahí se empieza a abrir una brecha que
te genera el famoso atraso cambiario. ¿Y qué empieza a pasar ahí? Los exportadores no quieren liquidar porque piensan que va a haber una devaluación, los importadores se adelantan a importar todo lo que puedan, también porque piensan que va a haber una devaluación, entonces todas las expectativas coordinadas de los operadores del mercado cambiario terminan empujando al Banco Central a una devaluación. Por eso el gobierno también está cada 2 días diciendo que no va a devaluar. La verdad que uno mira un poco la historia argentina y cada vez que el gobierno dijo que no iba a devaluar, terminó devaluando. Claro, Entonces, En el Banco Central, Matías, te dicen que siempre, por una cuestión estacional, septiembre, octubre y noviembre Sí. fueron meses en los que caen los dólares o las reservas del Banco Central. ¿Hasta cuándo vos crees que va a llegar el Banco Central, hasta qué mes, a tener reservas netas positivas? O dicho de otra forma, ¿hasta qué mes crees que puedes tirar un acuerdo o no acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Hasta qué mes puedes tirar un acuerdo con el Fondo Monetario? Hasta marzo, sin caer en default, porque en marzo hay un vencimiento grande que no lo puede, ahí sí se terminaría, dependiendo con cuántas reservas llega, supongamos que llega con esas reservas, se las terminaría de gastar en el pago al fondo, porque ya DEX no les van a quedar más para pagar, porque se terminan ahora en diciembre. Entonces, marzo es la fecha límite y el gobierno también lo sabe, que es la fecha límite. Hacer un supuesto o una proyección de hasta cuándo al Banco Central le pueden quedar reservas propias es jugado porque vos no sabés, digamos, depende de las decisiones que vaya tomando el Banco Central. Si el Banco Central después de las elecciones decide acelerar la tasa de devaluación y que el dólar se empiece a mover más rápido y más al ritmo de la inflación y empezar a achicar la brecha con los paralelos, entonces puede durarle más las reservas. Pero ese es el trade-off que tiene hoy el gobierno. O sigo perdiendo reservas pero plancho el dólar, o relajo el dólar y por lo tanto voy a tener más inflación, pero me cubro de no quedarme sin reservas. Porque si al llegar a pasar que el Banco Central se queda con 0 reservas, lo que le va a pasar es que va a tener una devaluación abrupta. No es que el dólar va a empezar a subir 3 o 4%, puede subir 30% en un día. Y ese sería el escenario que más debería Pero evitar. que el dólar oficial, que está en 100 mangos, Sí. se evalúe en un 50%, se vaya a 150. No Sí. es una sorpresa, porque el dólar real ya está en Sí, 207. es cierto, pero no es cierto, porque las importaciones se pagan al oficial. Claro, Entonces, todo lo que nosotros compramos y tiene componentes importados, si vos me preguntás a mí, yo creo que hoy los importadores están valuando en más o menos, no digo en un promedio, pero no están al blue, seguro que no, porque si no hubiéramos tenido un salto inflacionario mucho más fuerte. Quizás tampoco al oficial, porque un importador tiene que pricear pensando en el costo de reposición. Y si lo que yo importo y vendo hoy lo tengo que reponer, yo no sé cuándo lo voy a reponer a cuánto va a estar el dólar. Entonces, esa expectativa devaluatoria de a cuánto puede estar el dólar en un mes, quizás hoy está ya impactando un poco en el precio de los bienes importados. Pero te lo aseguro que si el dólar se va de 100 a 150, la inflación va a subir mucho. Un pase a precios Exactamente. fenomenal. Y recordemos un episodio similar que fue en la salida del cepo de 2015, con el gobierno de Macri, donde también se decía no, porque el blue está en 14, entonces si el oficial salta de 9 a 14 no va a haber un traslado a precios. Y hubo un traslado a precios. Sí, claro. Entonces creo que esa experiencia, que es reciente, no la tenemos que olvidar para El este asunto momento. es ver si tenés la capacidad de controlarlo. Exactamente. Y no te devalúa el Y las mercado, capacidades de controlarlo vienen dadas por la cantidad de reservas que tenés. Por eso es tan poco inteligente, desde mi punto de vista, planchar tanto el dólar a costa de ir quedándote casi sin reservas, porque si algún día te llegás a quedar sin reservas, no lo vas a poder Ya controlar. no manejás vos la situación. Exactamente. Matías, un gusto verte. Igualmente. Muchas gracias por la Muy invitación. interesante. Bueno, hablamos de dólares, millones. Vamos a hablar de otro bien que también se cuenta en millones y que hoy es bastante polémico, las vacunas.